Entonces es el cuidador y cuidados paliativos, prevención y manejo. En el contexto de los cuidados paliativos, el cuidador principal, ¿no?, que es uno de los integrantes de la familia, es quien desempeña esta labor, este papel crucial de poder acompañar a uno de los miembros también de la familia que ha enfermado. A este personaje se le llama cuidador principal o cuidador primario. Sin embargo, este rol conlleva altos niveles de demanda física, emocional y psicológica, que lo va a llevar también pues a vivir muchas emociones, que le va a poner en contacto con su mundo emocional y definitivamente que va a terminar reaccionando de una u otra forma. Y a nosotros como personal de salud nos interesa también, entonces, el paciente por un lado, pero también a la persona que lo acompaña, del cual estamos diciendo que es el cuidador principal. Este personaje, entonces, vive momentos o etapas o espacios, pues, de estados de sobrecarga. Y sobrecarga significa que está llevando un peso por encima de lo que su cuerpo puede resistir, o por el tiempo prolongado que está llevando, que le va a crear ansiedad, que le va a crear un desgaste, que le va a crear también una depresión, ¿verdad? Entonces, la intervención del psicólogo, la intervención de este papel que desempeñamos nosotros, pues tiene que ser dirigida al cuidador, porque es el que está a todo tiempo o por mucho tiempo con el paciente. Nosotros, como personal de salud, al paciente lo vemos por unos minutos y cortos minutos. Y muchas veces ni lo miramos a los ojos, ni muchas veces de repente le damos una palmadita, y muchas veces ni siquiera le decimos cómo está usted y llamándole por su nombre, ¿no? Entonces, el paciente y el cuidador tiene un nombre, tiene una historia, tiene una biografía como la nuestra y que merece entonces ser tratado de una manera como nos gustaría que a nosotros nos tratasen. Entonces, la intervención psicológica inicial dirigida al cuidador es fundamental para prevenir complicaciones emocionales y promover un afrontamiento saludable durante todo el proceso de enfermedad y duelo anticipado y duelo o postduelo si es que el paciente termina falleciendo. Eso nos dice este autor, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son las características del cuidador en cuidados paliativos? Los cuidadores principales, hemos dicho que suelen ser familiares directos y en su mayoría, según los estudios, nosotros revisamos investigaciones, nosotros revisamos estudios y últimos estudios, digamos, ¿verdad? Nos van a decir que la mayoría de los cuidadores resultan siendo del sexo femenino y muchas veces son o esposas o son hijas. ¿Y qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con los hombres? ¿No saben cuidar? ¿No están preparados para hacer esta labor? Entonces, los cuidadores principales suelen ser familiares directos, en su mayoría mujeres, que asumen esta tarea sin formación previa. O sea, cuando decimos, o digo yo, sin formación previa, quiere decir que no tienen las herramientas, menos las competencias y menos las habilidades. Y entonces nosotros, como personal de salud, deberíamos tener la capacidad, la paciencia y la prudencia
de poderlos ayudar y acompañar para que ellos vayan teniendo al menos las mínimas habilidades para poder ayudar a su paciente enfermo o a su persona o a su familiar enfermo, ¿verdad? Entonces, si no hay una formación previa ni apoyo profesional constante, pues, se puede caer en debilidades. Aquí dice las responsabilidades incluyen entonces que manejo de síntomas físicos del paciente. Nosotros o ustedes recuerden, ¿no?, qué es lo que más le aqueja a esta persona que está enferma. Dependiendo, podrían decir ustedes, pero lo que más le puede aquejar es el dolor. Me duele, doctorita, me duele, doctor, me duele. Entonces es el dolor. Y si no hay ese manejo del dolor, menos querrá hablar con un psicólogo, menos podrá hablar pues hasta con un director espiritual o como un... No hay esa facilidad o esa posibilidad mientras el dolor lo tenga capturado. Entonces, dentro de esas responsabilidades incluyen pues el manejo de síntomas físicos del paciente, apoyo emocional y contención, coordinación con el equipo de salud, renuncia o modificación de su vida personal y laboral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto psicológico del rol del cuidador? Pues los estudios lo dicen y quizás nosotros también desde la práctica, desde la propia experiencia, lo corroboramos lo que dicen los estudios, pues diversos estudios demuestran que los cuidadores en cuidados paliativos presentan deterioro del sueño, alimentación y salud física, altos niveles de ansiedad y depresión, sensación de insuficiencia o culpa por no poder aliviar el sufrimiento del ser querido. Hoy, en una visita domiciliaria, por ejemplo, la hija de la paciente que ya dentro de poco irá a fallecer, lloraba frente a la paciente diciendo: madre, me siento culpable por no haberte llevado con tiempo al médico y te pudieran haber hecho tus chequeos. Entonces, mire cómo el cuidador, en este caso la cuidadora, vive todo lo que nosotros estamos mencionando. Fatiga por compasión y duelo anticipado. ¿Se morirá? ¿Se va a morir? ¿Se murió? ¿Y después qué? Bueno, nosotros podríamos decir, la vida continúa. Nosotros lo podemos decir fácilmente, la vida continúa, pero ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo piensa y cómo lo siente esta persona? Por eso también en algunos momentos lo hemos leído o lo hemos escuchado o lo hemos dicho, que en una familia, pues cuando alguien enferma, enferma toda la familia. Y el cuidador principal, si no tiene apoyo, si no se han organizado bien, digamos, para el cuidado, no tendremos un enfermo, tendremos dos enfermos. Y como personal de salud, a los cuales nos han capacitado para atender al paciente, ¿verdad? Y como médicos también para atender al paciente, y como sistema de salud, ¿qué estamos haciendo y cuál es nuestro granito de arena que hoy ponemos para que se ahonde o se profundice en el trabajo preventivo y no tengamos tanto enfermo o tantos enfermos con tanto dolor y con tanto sufrimiento? ¿Estaremos poniendo nuestro grano de arena? Yo pienso que sí. Y el solo hecho de estar aquí, en esta capacitación o en este punto de enriquecernos a nivel de conocimiento, y no creo que ustedes, Grecia, Jessica, estén obligados, no, presionados a participar acá. Porque si es así, no sé en qué nivel podríamos estar. Estoy porque quiero conocerme, estoy porque quiero profundizar, porque quiero tener elementos, porque quiero tener herramientas
para poder llegar a mi paciente. Pero si mi vida es un desastre, ¿qué desastre voy a hacer con mi paciente también? Eso es importante. El trabajo personal como profesionales de salud, tener no solamente conocimientos teóricos, y repito siempre, de poco nos sirve tener diplomados, maestrías, doctorados, si no tenemos esa calidad humana para llegar a nuestro paciente. Todo esto genera entonces un círculo vicioso en el que el agotamiento del cuidador impacta también en la calidad del cuidado brindado al paciente. Entonces, con la familia, porque el paciente, el cuidador principal, hace parte de una familia, pues se evalúa el desarrollo de la enfermedad, la cultura familiar, los tipos de comunicación. El silbar, por ejemplo, ¿será un tipo de comunicación? No, yo lo llamo con el silbo. Bueno, pues tal vez también sea un tipo de comunicación, ¿no? Y la flexibilidad o rigidez en los roles que hay en una familia. Los recursos y redes de apoyo que se tiene. Una iglesia, sea católica o evangélica, ¿no? Experiencias estresantes que pueden aparecer, no tener un trabajo, no tener una economía, en fin, si miramos nuestro mundo y miramos el mundo de la persona que está débil, más su cuidador, en este caso el cuidador, que ha dejado de repente hasta de producir, porque ya no va a un trabajo, porque tiene que cuidar a su familiar enfermo, ¿cómo la está pasando? Entonces, si pues se evalúa el desarrollo de la enfermedad, la cultura familiar, los tipos de comunicación agresiva, pasiva o asertiva, ¿no? Flexibilidad o rigidez de roles, recursos y red de apoyo, experiencias estresantes. El reto entonces, igual adaptación a una situación cambiante, crisis, ¿no? Y esto lo dice, pues, Miri Osorio Guzmán, que hace parte de un estudio ya realizado. La evaluación e intervención temprana, lo que les decía también anteriormente, ¿no? Ya nosotros vemos a la persona cuando ya ha pasado por todo un trayecto, y en este caso del cuidador, ¿no? ¿Cuál sería esta tabla de salvación que le lanzamos al cuidador realmente para que se agote menos, se estrese menos, sufra menos y nos dé menos trabajo también a nosotros como personal de salud? Hacer una evaluación emocional y funcional. Orientación psicoeducativa en el mundo psicooncológico y en el mundo paliativo. Acompañamiento emocional. Prevención de la sobrecarga. Y aquí también aprender a validar las emociones. Y son cosas tan simples. Si alguien, o en este caso el cuidador principal, no te dice expresamente, présteme su hombro para llorar, pero llora, y nosotros, como personal de salud, le decimos, no es para tanto. Imagínese, usted no es la única persona que está cuidando a su mamá. Hay otras personas con la situación más complicada. ¿La estamos ayudando? Probablemente muy poco. O no llore. Y tiene y debe llorar. Entonces, o de repente frustración o cólera. ¿Cómo va a tener cólera usted frente a su? Tiene derecho, y nosotros aprender a validar sus o su emoción. Entonces, dentro de esta evaluación, hacer una evaluación emocional y funcional. Uso de instrumentos, nosotros aquí utilizamos una pruebita muy pequeñita que es el SARIP, por ejemplo, para ver lo que es el agotamiento, para detectar entonces las sobrecargas,
valoración del estado emocional y red de apoyo y recursos de afrontamiento. Grecia, me dijiste que tú eres psicóloga. ¿Qué instrumentos usas allá en tu centro de salud o donde tú trabajas? Ahí también con niños y adolescentes, por ejemplo, los niños se Nosotros mueven. sí, Ajá, no estamos usando pruebas, es que es un centro nuevo, ellos vienen ya con un diagnóstico. Por ejemplo, yo estoy con niños con autismo y con TDAH, ellos ya vienen con un informe ya todo de un neuropediatra. ya, y entonces ahí hacen ustedes psicoeducación, psicoterapia, acompañamiento, Sí, imagino, hacemos ¿no? psicoterapias, sí, psicoeducación, intervenciones grupales. Claro, claro. Qué bonito, qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, pues no siempre vamos a tener las pruebas estandarizadas a la mano quizá, pero irnos nosotros adecuando a ellas y aprendiendo su manejo quizás, ¿no? Entonces, pero entrando ahí también los niños y los adolescentes no llegan solos, llegan con mamá o llegan con papá o llegan con hermano o hermana mayor, quien se convierte pues en cuidador principal, ¿verdad? Entonces también orientación psicoeducativa en esta evaluación, proveer información clara sobre la enfermedad, el proceso de morir y el papel del cuidador. Explicar las emociones comunes en cada etapa y normalizar la aparición. En este caso, Grecia dice yo, a ver, en cuidado paliativo, yo no sé qué estoy haciendo en este taller, de verdad que es donde me han traído, pero si yo trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, pero igual, entonces, ¿verdad? Considerar que este niño o este adolescente viene con alguien, con una persona mayor o responsable de, a los cuales nosotros también debemos brindarle la información clara sobre la enfermedad que puede estar pasando o su trastorno que puede estar pasando este niño o adolescente, ¿verdad? Y su proceso para que esta persona, quien cuida, no se encuentre o no se sienta sola, por lo menos nosotros como Sí, personal de salud, licenciado, sí, disculpe, sí, ingresan usuarios ya que han fallecido sus familiares, o sea, su mamá con cáncer. Ya tengo dos usuarios que sus mamás han fallecido por cáncer. por ejemplo, claro, entonces miren qué riqueza, ¿no? De poder trabajar también con estas personas que también son, si bien pueden ser adolescentes o niños, pero transitan por diferentes estadios, yo llamo, transitan por diferentes estaciones, pues y por qué no decir también esta enfermedad del cáncer que ha sido tocada esta familia, ¿no? Entonces, dentro de esta evaluación e intervención temprana, pues el acompañamiento emocional, lo que les decía, validar el sufrimiento del cuidador. Llora que llore. Y cuanto más que llore. Ahora, cuando llora mi paciente, ¿qué hilos o qué fibras toca en mí como personal de salud? Como médico, como enfermera, como trabajadora social, como obstetricia, como psicólogo. ¿Qué toca? No somos de fierro, no somos de metal, somos tan humanos que algo toca en nosotros y que nos hace pensar y que nos hace sentir y también cómo terminamos actuando, ¿no? Entonces, fomentar la expresión emocional incluso del enojo, la tristeza o el miedo. Prevención de la sobrecarga. Ayudarlos a que se organicen, a que distribuyan las funciones, a que se liberen, que tengan su tiempo, no digo de ocio, pero su tiempo de salir de ese espacio que puede ser agotador
a otro que puede ser de liberación y tranquilidad para recargar fuerzas, para recargar energía y volver a seguir siendo el cuidador principal. Identificar momentos de respiro o actividades que le proporcionen alivio, lo que les había mencionado. Prevención de desgaste y estrategias de afrontamiento. Utilizando pues entonces técnicas de regulación emocional, el mindfulness, respiración consciente, poder escribir. Creo que a ustedes les terminaba diciendo la vez pasada que el escribir ayuda mucho y creo que les contaba la historia de la miera, si es que mal no recuerdo, ¿no? Esto de escribir y escribir sin pensar ayuda y ayuda mucho. Cuando ya nosotros comenzamos a pensar, a utilizar la razón y la lógica, ya no hay trabajo emocional y estaremos acumulando o estaremos reprimiendo estas emociones que al final nos terminan, como dicen, pasando la factura. Promover el contacto con familiares, grupos de amigos o grupos de apoyo. Por ejemplo, acá en cuidados paliativos en Cayetano Heredia, nosotros hemos ido instalando un día, una fecha, un momento que se va grabando en la mente, no sé si en el corazón, pero en la mente de los cuidadores de todos los miércoles, 3 de la tarde, vienen y comparten. Y ahí se dan cuenta que en este compartir su problema que están viviendo o su dolor y sufrimiento no es el único, que hay otras personas que están pasando por una situación parecida o de repente menos o más complicada. Y el grupo, por ese lado, resulta siendo liberador. Reestructuración cognitiva. Poder detectar pensamientos disfuncionales o ambivalentes también y transformarlos por pensamientos más adaptativos. Psicoeducación en duelo anticipado, habilidades de comunicación asertiva. Si sabemos que el paciente va transitando por un camino que va a llevarlo a fallecer en algún momento, digamos, no tan lejano, pues cómo se le va dando la oportunidad de que ella o él, el cuidador, digamos, pueda ir expresando lo que va pensando, lo que va sintiendo, como por ejemplo en este caso de hoy día que les decía que está fresquito, de esta última hija que ya también era mayor de edad, que se sentía culpable por no haber llevado a su mamá a hacer sus chequeos con anterioridad. Y ahora, sabiendo que ya no hay desde la ciencia médica mucho o nada por hacer, entonces cómo se le va ayudando para que vaya entendiendo y comprendiendo que la muerte se va acercando y por lo tanto que vaya organizándose para poder dejarla partir libremente. Es todo un trabajo simpático, pero es importante que se haga, que se realice. Nos decía Grecia, también yo he tenido pacientes o he atendido donde han pasado por una enfermedad como el cáncer. Ahora podemos nosotros hablar entonces y poder entender, son personas que están pasando por un postduelo y cómo están viviendo, cómo han vivido esa pérdida y cómo han ido procesando todo aquello, esas vivencias que ahora lo pueden hablar con más calma, con más tranquilidad, o dicen, no, 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 de eso yo no quiero hablar, no, porque me trae malos recuerdos. Hay que respetar los tiempos también, pero si alguien nos dice, no, 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 que de eso no quiero hablar, no me toque eso, ese punto, quiere decir que la herida todavía está
supurando. Intervención continua y seguimiento. La intervención psicológica no debe estar presente solo al inicio del proceso o cuando se da el diagnóstico. Importante, sí. Ahora, la labor del psicólogo, si bien es bien bastante importante, pero como nosotros como psicólogos estamos poniendo nuestra carrera en vitrina y que sea mirada en mirada, ¿no? Y donde los otros profesionales, sean médicos o enfermeras, reconozcan y puedan derivar, ¿no?, al psicólogo, al buen psicólogo que son ustedes, para que los puedan apoyar, para que los puedan ayudar a través de la psicoeducación, por ejemplo. Es clave mantener el acompañamiento durante todo el trayecto, no solo al inicio del cuidado paliativo, incluyendo entonces el apoyo en el proceso de duelo tras la muerte del paciente. Poder derribar, ¿no?, derivación a atención psicológica, lo que les decía, especializada en casos de duelo complicado. Seguimiento a largo plazo para cuidadores que han sufrido un gran impacto emocional. Entonces, la intervención psicológica inicial en el cuidador de pacientes en cuidados paliativos es un componente esencial del enfoque integral y humanizado. Eso es importante. Mirar al paciente como un ser holista, al cuidador principal como un ser integral, mirarlo desde la dimensión física, emocional, psicológica, social y espiritual. Su objetivo no es solo aliviar el sufrimiento emocional del cuidador, sino también fortalecer su rol sin que éste lo destruya, prevenir consecuencias psicopatológicas y donde se tenga que derivar pues al psiquiatra y terminar medicado, ¿no? Prevenir consecuencias psicopatológicas y favorecer un acompañamiento con ternura, respetuoso y sostenido hacia el paciente en el final de la vida. Bueno, no los agoto más, no los alcanzo más. Me imagino que estarán ustedes cansados, cansadas. Bueno, aquí tienen todas las diapos que hemos ido participando. Me imagino que ya estoy dudando si poderlas enviar o no, porque no sé si las van a leer o no. Entonces, todo esto demanda también una preparatoria, preparar un material, ¿verdad? Pero bueno, pues voy a consultar a mi almohada a ver si se la paso a la doctora Tello para que las puedan tener ustedes. Preguntas, estimados participantes. Todas las preguntas con respecto a mi tema, por supuesto que creo que nos hemos encontrado en 3 oportunidades. Y vamos,